derechos emergentes. Hoy vamos a abordar los derechos emergentes. Mañana abordaremos Sistema Nacional de los Derechos Humanos y posteriormente valor compartido de derechos humanos y empresas. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. ¿Qué son los derechos humanos emergentes? Los derechos humanos emergentes dan primero que todo, dan respuesta a las reivindicaciones de actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido nulo o escaso peso en la configuración de las normas internacionales. Su participación pues ayuda a que los derechos humanos se hagan efectivos en todo el mundo. Entonces, los derechos humanos emergentes son reivindicaciones de nuevos derechos y de derechos parcialmente reconocidos. Derechos que están recogidos en la normatividad internacional y nacional vigente, a los que se han dado nuevas interpretaciones o se han añadido nuevos contenidos. Hay que tener en cuenta que el piso fundamental de los derechos humanos es la democracia. La democracia como ese hilo conductor de los derechos humanos emergentes es aún más fuerte. Es decir, que los derechos humanos y los derechos humanos emergentes fluctúan, se hacen efectivos, se llevan en ese régimen político que puede ofrecer unas condiciones adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos y por tanto es ese régimen político donde se desarrolle la democracia en todo su esplendor. No hay garantía de los derechos humanos sin democracia y no puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos emergentes también significan el fin de las divisiones en materia de derechos humanos, porque todos los derechos humanos están en el mismo nivel jerárquico de importancia. Por ejemplo, existía una división de derechos individuales versus derechos colectivos. Desde siempre, los derechos individuales se han identificado como aquellos que corresponden a la persona como individuo, independientemente de su rol social. Los derechos colectivos, por otro lado, serían aquellos que corresponden a las comunidades, sus pueblos o determinados grupos o colectivos sociales. Desde el punto de vista de los derechos humanos emergentes, todo derecho puede tener una dimensión tanto individual y una dimensión colectiva. Existe otra división subjetiva de derechos civiles y políticos versus los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los que hablamos la semana pasada. Esta ha sido una división histórica basada en diferencias ideológicas, en una diferencia que se ha visto reflejada en los distintos mecanismos de garantía y protección y menos efectivos por lo que respecta a los DESCA. Estas categorías de derechos se vieron también complementadas por los derechos conocidos como derechos de solidaridad sin ninguna garantía directa, o sea que estaban solamente en el papel, no había nada que los regulara y los normatizara y los volviera en fuerza de ley. Entonces, los derechos humanos emergentes vienen a darle esa fuerza de ley a todos estos derechos de los DESCA y algunos derechos civiles y políticos que aunque estaban, no, se han complementado y se han actualizado aún. Entonces, se puede concluir que los derechos humanos emergentes superan esas divisiones y pretenden equiparar los mecanismos de garantía
para conseguir la misma efectividad de todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes de ellos. Entonces, los derechos humanos emergentes tienen un carácter dinámico que hace que no haya un único texto, mucho menos uno que tenga un carácter definitivo o que pueda recoger todos y cada uno de estos derechos de forma completa. Un instrumento de referencia para los derechos humanos emergentes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, aprobada en la Conferencia de Monterrey del año 2007 en el marco del Fórum Mundial de las Culturas. El reconocimiento de los derechos humanos inherentes al ser humano es un proceso en permanente evolución y actualización, que avanza además en función de las necesidades y de las reivindicaciones de la sociedad en cada tiempo y lugar, en un contexto diferente, pero se da con todas esas diferencias de culturas y de comunidades. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, la sociedad internacional en su conjunto ha sufrido transformaciones de gran calado, como lo son los cambios políticos, cambios sociales, cambios ideológicos, cambios culturales, cambios económicos, tecnológicos, científicos, que han comportado la aparición de nuevos retos y que demandan además el reconocimiento de nuevos derechos. Entonces, este concepto de derechos humanos emergentes responde al dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional, de manera que se pueda dar respuesta a esos nuevos retos y a esas nuevas necesidades. Es muy importante tener en cuenta también que cuando hablamos de derechos humanos emergentes también hay unos valores y principios asociados intrínsecamente a estos derechos humanos. Y estos derechos humanos emergentes a su vez inspiran también a los derechos nuevos, a esa evolución en derechos que hoy llamamos derechos humanos emergentes. Y esos valores asociados a estos derechos humanos emergentes y que está intrínsecamente relacionado también a su vez con la dignidad humana, esos valores que son de nosotros como seres humanos y que son el fundamento de nosotros, de nuestra humanidad. Estos valores además se entrecruzan y se reclaman mutuamente. Por ejemplo, no hay libertad sin igualdad. La libertad y la igualdad son ingredientes de la dignidad y de la justicia. Además, estos a su vez son ingredientes de la paz. No hay libertad. La falta de paz puede ser la consecuencia de la falta de justicia o de la desigualdad social. Y estos valores tampoco son estáticos, adquieren unos matices diferentes de acuerdo con cada época y con cada lugar. Por ejemplo, el valor de la vida se dota de un elemento de calidad, mientras que la igualdad se matiza con la necesidad de justicia distributiva. La solidaridad, que es un concepto que se une a valores como la convivencia, están intrínsecamente relacionados. Y esta solidaridad y esta convivencia como valores son superados por la tolerancia como un principio de vida. Ahora, la paz, que es un derecho humano, se vincula al diálogo,
como valor, la paz es un derecho humano, pero la paz como valor inherente a la dignidad humana se vincula al diálogo, a la libertad. Y esa libertad y otro valor importante, que es el conocimiento como evolución de la sociedad o de la especie humana, son valores fundamentales para esa evolución del desarrollo humano, para esa evolución del desarrollo social y para que como derecho humano, que es un derecho que todos los pueblos quieren, la paz. Ahora, no debemos olvidar, y retomamos acá el concepto de democracia como valor, pero también a su vez como principio, como un principio imprescindible para la protección y la promoción de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Entonces, los derechos humanos y los derechos humanos emergentes se basan también en una serie de principios de carácter transversal. Todos esos valores y principios que acabamos, esos valores que acabamos de analizar son valores transversales, pero también hay unos principios transversales a esos derechos humanos. Y esos principios concebidos desde los espacios de la sociedad civil plural e incluyente. Entonces, el primer principio de estos derechos humanos es el principio de coherencia. Y aquí lo que se pretende es que promover y poner de relieve esa indivisibilidad, la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos. También viene el principio de la horizontalidad y evita establecer jerarquía alguna en los derechos humanos. Todos los derechos están al mismo nivel de importancia para la dignidad y calidad de vida de nosotros como seres humanos. Y está el principio de la interdependencia y el de multiculturalidad. Y aquí es donde se reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos tanto individuales como los derechos colectivos. También está el principio de inclusión social. ¿Y qué implica esto? No solamente dar garantías de acceso a las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social, sino que también pretende ser aceptado como miembro más de una sociedad. Está el principio de género, el principio de no discriminación y el principio de participación política. Y también hay otro principio, lo vimos ahora como valor, la solidaridad, pero también es un principio en materia de derechos humanos. Este valor, este principio de responsabilidad solidaria, como una exigencia de compromiso respecto a los individuos y de la sociedad. ¿Será que aquí en Colombia estamos siendo realmente solidarios entre nosotros? Ahora, ¿cuáles son esos derechos humanos? Y antes de continuar con este tema, entonces vamos a reproducir un video que se llama La insensatez humana de Yolanda Ruiz. Insensatez humana. Será de pronto porque fui migrante una vez y llegué con mi hijo al otro lado del mundo y sentí lo que no había sentido, que mi piel mestiza, mi nariz ancha y mis cabellos ondulados jugaban en mi contra. Será por eso digo que me cuesta entender por qué los seres humanos nos obstinamos en odiar y temer a los distintos o a los que vienen de otros lugares. Sentí la discriminación en carne propia. Por eso, desde entonces entiendo la difícil condición del migrante y de quienes, aún sin ser migrantes, viven en las orillas de la sociedad, discriminados, maltratados, segregados. En Colombia son los negros, los indígenas, los pobres, los desmovilizados o los venezolanos que tienen prohibido caminar por algunos lugares porque aquí el espacio público es de quien puede poner una valla. Estamos en pandemia y cuando nos encerraron tuve la ilusión de que este golpe de realidad nos iba a ayudar a entender que vamos juntos en el camino, porque de una pandemia no se sale solo y la única manera es trabajar juntos porque es tu vecino el que te salva o el que te contagia. Sin embargo, no veo las luces del humanismo iluminando el mundo.
Persistimos en el egoísmo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo, la desconfianza. Veo líderes perdidos y ciudadanos que siguen creyendo en el sálvese quien pueda, una de las máximas fundamentales de la insensatez humana. También hay gestos de solidaridad que nos engrandecen a todos, por supuesto, pero el pesimismo camina cuando las noticias hablan de terrorismo en el mundo, cuando no todos los muertos importan, cuando seguimos viendo el peligro en el otro. Es más fácil poner en los demás la raíz de los males, porque así tenemos a quien culpar y no nos toca ver por dentro los problemas de fondo que tenemos. Han pasado más de 30 años desde un día que recuerdo con nitidez, como si fuera hoy. Salía con mi hija de 2 años de un apartamento de 20 metros cuadrados ubicado en los suburbios de una gran ciudad europea, a donde había llegado un par de semanas antes, y encontré un gran cerro de basura en mi puerta. Como acababa de llegar no entendía muy bien qué pasaba. Cuando pude despejar el camino y salir a hacer las compras, al lado y lado de la calle, jóvenes blancos con las cabezas rapadas, nos gritaron mensajes que no entendía porque no hablaba el idioma, pero mensajes que reflejaban odio y desprecio. Supe después que no era una zona de muchos migrantes y que nuestra llegada había alterado al vecindario en donde tenían asiento grupos políticos extremos. Mi plan era estudiar y quedarme un par de años, solo me quedé poco más de 5 meses y regresé a este país en donde no me siento extraña, aunque aquí otros padecen la discriminación y el miedo que yo sentía allá. Este episodio se me ha venido a la memoria en los últimos días. Lo recuerdo cuando escucho los mensajes de odio contra los venezolanos, cuando usan el origen de un contradictor para insultar y lo invitan a irse. Lo recuerdo cuando informo sobre un profesor decapitado en Francia y una serie de atentados en Viena. Pienso en la atrocidad de esos hechos y en los que vienen, porque la respuesta al odio extremista es más segregación, que alimentará más odio en un círculo vicioso que no para, la insensatez humana. Pienso en lo fácil que es estigmatizar. Tú eres delincuente porque eres colombiano. Tú eres peligroso porque vienes de otro lugar. Tú eres terrorista porque reclamas tus derechos en la calle. Tú eres un peligro por el Dios en el que crees o por qué no crees. Tú no eres como yo, tú eres malo, tú no mereces estar, no mereces ser, no mereces existir. Como eres una amenaza, está bien si te matan, si te agreden. Eres un buen muerto, un buen deportado. En algún momento, sueño yo, tenemos que dejar de etiquetar a los seres humanos para justificar la violencia contra ellos, contra nosotros. ¿Será que en algún momento la humanidad encuentra la sensatez? Bueno, vamos a discutir un poquito sobre esos factores de insensatez humana a los que se refiere la periodista. ¿Alguno de ustedes ha sentido miedo? ¿Se ha sentido discriminado? ¿Se ha sentido en peligro? ¿Se ha sentido en peligro su vida, la de su familia, o algún ser querido, un amigo? Los escucho. Santiago, Laura, Ana, Diana, John. Pues sí, profe, ahí con un poquito de temor como otra vez. Santiago, lo escuchamos. Ah, ok, profe. ¿Me escuchan bien ahí? Lo escuchamos un poquito mejor. Es que hay mucho ruido al fondo. Ok, perfecto. ¿Quién va a hablar, Listo, Ana? profe. Listo, lo Ah, escuchamos, Santiago. pues sí, he sentido a veces como un poquito de miedo en el momento en que discriminan a las personas que todavía no se han vacunado. ¿Sí? Y eso es como que las dejan aparte que porque no se han vacunado. Vale. Gracias, Santiago. Laura o Ana o Diana van a hablar. ¿Quieren Pues participar? la verdad, yo no he sentido no discriminada, sino amenaza. Por ejemplo, en la calle, cuando supongamos voy a algún lado en la ciudad y empiezan los hombres como a acosarlo a uno, o sea, se siente muy feo. Solamente ahí, de resto, la verdad, no. Sí, Bueno, tampoco. gracias. Buenas noches Diana, para todos. Buenas noches para todos. Y no, no, de mi parte, pues gracias a Dios nunca me he sentido vulnerada en mis derechos, pues, o indiscriminada por tener
yo soy bajita, yo mido unos 50, de pronto alguna vez por ese tipo de motivos he tenido algunos problemas, por ejemplo en el Transmilenio de accesibilidad y eso, que yo sé que algunos, pues hay un compañero que es Jaime, que de pronto también me imagino que por eso tenía dificultades, pero como tal, indiscriminada, no, no señora. Ah, bueno, ok. Pero entonces miremos todos los factores de los que habla Yolanda Ruiz en el video y donde si nosotros miramos alrededor, todo lo que ella dice ahí, pues tiene que ver mucho con nuestra realidad y con nuestro contexto. Y uno lo ve cuando va en el Transmilenio, lo ve cuando va en un bus, lo ve cuando está de pronto en un banco, en la misma calle, ve muchos aspectos de discriminación, de agresividad. Yo recuerdo hace un año y medio, en una estación de Transmilenio, en la 63, eh, había unos venezolanos que estaban vendiendo algo no sé qué estaban vendiendo, y habían unos colombianos de la región de la costa que relativamente los sacaban de una forma grotesca, los insultaban, les decían cosas horrorosas que de verdad uno siente dolor. En ese momento yo sentí dolor, mm, porque era un ser humano y lo estaban maltratando y lo único que estaban haciendo era tratar de conseguir ingresos para sobrevivir como todos nosotros. Entonces ahí pienso que lo que dice la periodista pues es cierto, esa insensatez humana y esa falta de solidaridad y de comprensión y de tolerancia. Ana, la escuchamos. Muy buenas noches para todos. Quiero participar. Yo sí he sentido vulnerados mis derechos por la discriminación. Yo soy de color negro y he sentido discriminación en Bogotá. Sí. ¿Tiene alguna situación específica, Ana, que la quiera compartir? Una vez iba en Transmilenio y me dijo una señora, me decía que me fuera para mi tierra, que eso no, que esta negra que tiene que estar haciendo aquí. Y nadie dijo absolutamente nada. Yo por ser prudente y todo, solo le dije, Dios te ama. Pero en ese momento Sí, sentí está bien. de todo, pero bueno, tengo a Dios en mi corazón y sé que son palabras necias. Necias, sí, de personas inconscientes e insensatas, como lo dice la periodista, ¿no? Porque todos tenemos las mismas necesidades y todos debemos iniciar por respetarnos a nosotras mismos y respetar los derechos que tienen las otras personas. De ahí parte esa sensatez humana, de ahí parte el pensar en solidaridad, en colectivo, y de ahí parte pues el bien común. Cuando nosotros como personas aceptamos, conocemos, promovemos el respeto por los derechos humanos, cuando los vivimos y los ejercitamos. Gracias por el tema. Entonces vamos a continuar con la socialización. Entonces, existen hoy en día unas dimensiones de los derechos humanos. Esa triple dimensión de los derechos humanos está en que primero hay unos derechos nuevos, hay unos derechos ya contemplados y hay unos derechos humanos extendidos. Entonces, dentro de los derechos nuevos está el derecho a la renta básica. Esta asegura a toda persona, con independencia de su edad, su sexo, orientación sexual, el estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materialmente dignas. A tal fin, se reconoce entonces el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos del Estado,
a cada miembro residente de la sociedad nacional. También está el derecho a una muerte digna. Asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, expresada en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías. Si ustedes escucharon esta semana pasada una noticia de que le han autorizado a una señora que está con todas sus condiciones mentales plenas a que se le aplicara la eutanasia, pero a última hora se la negaron porque no cumple con esa condición. Ella no tiene una vida artificial, está consciente y pues ahí estaríamos violando el derecho a la vida. Pues con esa sentencia entonces la habían aprobado. Dentro de los nuevos derechos está el derecho a migrar o a la movilidad universal. Y este es el derecho que se da a toda persona a salir de su país, a entrar en otros y establecer su residencia en el lugar de su elección. Ese es un nuevo derecho humano. Y están también los derechos relacionados con la orientación sexual. El derecho a la autodeterminación personal y a la diversidad y autonomía sexual reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como a la adopción sin discriminación. En cuanto a la segunda dimensión, que es la extensión de contenidos de derechos humanos ya reconocidos, está el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. A este derecho se le ha dado una nueva interpretación que ha querido ir más allá al derecho a la salud reconocido ya en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, sino que asegura el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como a disfrutar de un nuevo sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada, como es el caso de la pandemia que pues que todavía estamos con unos rezagos de pandemia. Entonces, aquí también a este derecho que ha sido ya extendido, también se debe asegurar el Estado o los sistemas de salud en cada Estado la disposición de los medicamentos esenciales para tratar cualquier patología o sintomatología de los seres humanos. También está el derecho a la educación. El derecho a la educación se encuentra formulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que reconoce el derecho de la instrucción como tal, a esa instrucción elemental y fundamental. Como derecho humano emergente, se ha formalizado con las debidas garantías. O sea, debe de ser de obligatorio cumplimiento la educación gratuita en todos los niveles a nivel mundial y debe tener una buena infraestructura de escuelas, de colegios, de universidades y que estas a su vez contengan todos los elementos necesarios, cuenten con todos los que son necesarios para que funcionen bien y se pueda desarrollar. Está también el derecho a migrar o a la... Ay, perdón. Este está el derecho a la educación. Entonces, otro derecho y dos a ese derecho que está ya reconocido también en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aquí con los derechos humanos emergentes se le ha querido dar una doble vertiente. Primero, el del derecho a la seguridad vital, que no solo implica una obligación de los poderes públicos
de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como el agua potable y saneamiento básico, energía, alimentación básica, adecuada, por lo menos suministro eléctrico continuo, suficiente, internet, etc. También está el derecho a la interculturalidad. Y aquí este derecho humano que ya estaba reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantiza a toda persona el tomar libremente o hacer parte libremente de la vida cultural de una comunidad. Como derecho humano emergente, ha pretendido desarrollar y ampliar su contenido, garantizando además el conocimiento recíproco y el respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. Otro derecho ya reconocido y que se ha extendido acá con los derechos humanos emergentes es el derecho a la tutela. Esa tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Y este parte pues de la unión matrimonial entre hombre y mujer, que está reconocida en el artículo 16 de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y como ya no es la única realidad familiar, hoy en día son muchas, entonces esas manifestaciones que la familia puede adoptar, con esta nueva interpretación se pretende reconocer el derecho de todo ser humano a la protección y tutela por las autoridades públicas, cualquiera que sea la forma que una familia adopte o elija hacer. Bueno, y en la tercera dimensión de los derechos humanos emergentes están los derechos extendidos a colectivos y que tradicionalmente no han sido disfrutados de ellos. El primero es el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta extensión del derecho al matrimonio tradicionalmente reconocido única y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer, a todas las personas con independencia de su orientación sexual, se les debe respetar. Y también está como un derecho colectivo, el derecho al voto de las personas migrantes. Este derecho universal al sufragio activo y pasivo ampara el derecho de toda persona mayor de edad con independencia de su nacionalidad al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales o en aquellas consultas populares que se celebren en su lugar de domicilio o residencia habitual. Estos pues son los derechos humanos emergentes. Este es nuestro tema de hoy. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, algún complemento, o si todo está claro. Marta, cuéntanos. Profe, gracias. Buenas noches a todos. Profe, yo quería preguntar por el derecho a la vida. Ahorita está pasando una solicitud o una petición para que se otorgue o se permita el aborto en cualquier momento de la vida y bajo cualquier circunstancia, no solamente, como se había dicho antes, por malformación o por otras especificaciones de las que estaban, sino por cualquier motivo. ¿Mm? Entonces digo yo, si el primero de los derechos o el más importante o el derecho fundamental es la vida, ¿por qué la Corte Constitucional y por qué pues las personas que hacen
estas leyes permiten que el aborto sea legal en cualquier instante de la gestación, desde el día 0 hasta los 9 meses. Yo quisiera saber por qué. La misma pregunta me hago yo, Marta. Primero porque como mujer, como hija, como hermana, como madre, como abuela, o nosotras las mujeres pues tenemos ese instinto maternal, ese cordón umbilical que nunca se corta con nuestros hijos y con nuestra madre. Ese, ese cordón umbilical que nos dota de cariño, de solidaridad, de valores, de principios, y que como mujeres pues está ese llamado a, a perpetuar o a fortalecer esos valores humanos y de la vida, ¿no? Porque somos las que encargadas de procrear esa vida. Y como mujeres y como madres sabemos que ese vínculo que se crea, que se desarrolla con un bebé en nuestro vientre es tan fuerte que es para toda la vida, no es para un minuto. Pero entonces vienen los conceptos científicos, pienso yo, y de acuerdo a lo que he leído y he escuchado en esas sentencias anteriores, esos conceptos científicos de que el feto no siente, de que es algo que es un embrión que no tiene que no sufre, y es cuando todo lo contrario, porque desde que el embrioncito está en nuestro vientre, él siente cualquier golpe, él siente cualquier, y es tanto así que él, cuando se les quiere aplicar, empieza a aplicar el proceso de aborto, el embrión el fetico trata se contrae y trata de alejarse de lo que le está haciendo daño. Incluso hay videos donde se han practicado abortos y el bebé llora, el fetico llora, se queja. Entonces, supongo que son esos conceptos, primero, científicos, segundo, esas libertades que como mujeres hoy pues exigen que se respete su derecho a elegir, eh, pero personalmente yo no estoy de acuerdo ni con el aborto ni con la eutanasia, porque es el Sí, su derecho merced de la vida que se está violando. estaba hablando de la señora esta que quería que le practicaran la eutanasia estando pues bien. Sí, exactamente. Entonces, y nosotras somos, y tanta legislación que hay para cuidar a los niños, para dar la protección a los niños, pero la misma ley está cobijando que se le haga daño a un embrión, a un niño que está en nuestro vientre y que es totalmente indefenso e inocente. Entonces Sí. pienso que sí es una irresponsabilidad de esta generación que permitimos eso. Sí, profe, No sé, gracias. Ana, ¿qué quiere decir? Buenas noches. También digo que en parte hay médicos que le dicen a la paciente de que es mejor que digamos que se interrumpa el embarazo por X, Y motivo, porque más adelante va a tener problemas usted con el niño, porque viene de tal forma que no sé cuánto. Entonces uno no sabe al fin a qué acogerse en esa Mire, situación, ¿no? Si él lo como digo doctor me también dice una cosa así, yo como Ana paciente, Felicia, ¿cómo mire, voy a pensar? Ana Felicia, personalmente, yo soy madre de 3 niños. Y cuando estaba esperando mi último bebé, eh, el día, 2 días antes como 2 días antes de lo previsto,
Me hice una ecografía. Y en la ecografía duró como 3 horas. Esa señora era asustada porque era una mujer y eso entraba y salía. Bueno, eso duré hartísimo en ese procedimiento de una ecografía. Ella no me decía a mí nada y yo pues un poco preocupada, pero tampoco me atreví a preguntar. Cuando llegó el médico que me estaba atendiendo, me dijo que el niño venía sin nariz. ¿Ustedes se imaginan qué piensa uno? ¿Cómo va a respirar? ¿Cómo? O sea, no va a vivir porque no tiene nariz. Va a respirar por la boca. Bueno, yo pensé tantas cosas en ese instante. Y fue tanto la angustia del médico y el examen y todo eso que decidieron adelantar el parto. Entonces me hicieron y pues todos los cuidados y un equipo médico porque bueno, pues el niño venía sin nariz, imagínate. Y mi hijo es lo más narizón que tiene, la nariz más grande de todos nosotros. Entonces, ¿qué puede no es? Que los médicos se equivocan, que los exámenes se equivocan, ¿sí? Y que el amor más grande que nosotros como mujeres podemos recibir y dar es a un ser que venga en condiciones en las que vengan. Yo tengo muchas conocidas, muchas compañeras de trabajo, incluso parientes que tienen niños con síndrome de Down o otros hay un sobrino como en tercer o cuarto grado de sanguinidad, pues es un niño pequeño ya y nació sin mano. Tiene que tener una bolsita para poder. Y ese niño es lo más agradecido y lo más inteligente y ese amor y cómo las personas que lo están cuidando le han dado ese amor y ese cuidado. Entonces, eso es lo más loable y eso habla de nuestro ejemplo, de verdadero amor maternal. Por eso la ciencia tiene mucho que ver con estas decisiones de quitar la vida con seres inocentes. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, espero que el tema haya sido de su agrado. Mañana vamos a hablar del Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. Espero contar con su asistencia. Que tengan una feliz noche. Profesora, muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Dios le bendiga. Gracias por la información. Feliz y bendecida Feliz noche para noche. todos. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Julie.